Vamos a leer la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque ella nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y gracias por esta tremenda decisión que tomaste de venir a buscarnos cuando ya estábamos perdidos. Que tu bendición esté con nosotros, Señor, a través de esta meditación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, este es el mes del deber, el mes de la misión, el mes de los valientes. Y a mí me van a perdonar toda la eternidad mientras esté en este lugar, pero no puedo dejar de recordar esta fecha significativa que nos recuerda los valores de un personaje que para mí es el héroe más importante que ha tenido nuestra nación. Prat es el símbolo de la misión y el deber cumplido. Y cuando yo leía esta palabra pensaba un poco el deber y el cumplimiento del deber del Señor. Pero sin duda para nosotros, para los que somos amantes de la historia, es un personaje muy particular. Es el símbolo máximo del amor a Chile y del cumplimiento del deber. Hay tantas cosas que no se saben de nuestro héroe máximo, ¿eh? Por ejemplo, pensar que comenzó a estudiar en la escuela naval cuando tenía 10 años. 10 años era una edad bastante pequeñita. Y de hecho, para aquellos que no sé si debieran llamarse chilenos de verdad, porque algunos bromean con el sacrificio de aquellos que defendieron nuestra patria. Y que para los que amamos nuestra nacionalidad y nuestras tradiciones, qué doloroso es ver la ignorancia y ver algunas publicaciones brutalmente, digamos, ridículas respecto a la gesta de Iquique. Y cómo se ríen a veces del sacrificio de nuestros héroes. No solo de Prat, que era el comandante del buque, de todos nuestros niños que defendieron a nuestra nación. Había niños de 10, 12 años en la Esmeralda peleando por nuestra patria. Mientras algunos de este tiempo hacen ciertos actos artísticos burlándose de nuestra bandera, esa que costó la vida de nuestros muchachos. Pero yo no puedo dejar de mencionar algunas cosas. A los 10 años entro a la escuela naval, a los 16 años he graduado como guardia marina. 16 años. ¿Alguien aquí tiene 16 años? A los 16 años ya, ella tiene, ¿sí? 15 o 16, bueno, pero a los 16 ya era parte de los oficiales de Marina de la Armada de Chile. ¿Y sabe lo que hizo entre los 17 y 18 años? Defendió a Chile en una guerra contra España. Entre los 17 y 18 años, cuando aquí están jugando los juegos, este muchachito andaba defendiendo nuestra nación, entre los 17 y 18 años. Se casó a los 25 con Carmela Carvajal, el amor de su vida. A los 26 años, más bien entre los 20 y los 26, entre los 21 y los 26, estudió leyes. Hacía su pega, era oficial de Marina, en la noche estudiaba para graduarse de abogado. Se graduó a los 26 años. En 1875, a los 27 años, ya era profesor de la Escuela Naval. Y por supuesto, en el año 75 también hubo un tremendo temporal. La Esmeralda tuvo a punto de zozobrar. ¿Quién la salvó? El capitán Prat, que en ese momento tenía que haber sido teniente seguramente.
Entre el año 75 y el 78 le hizo clases a la gente que no sabía leer. Esto lo hacía en forma gratuita. Entonces, ¿de dónde sacaba tanto tiempo este hombre para hacer tantas cosas? No lo sé. Pero era papá, era oficial de marina, en la noche se iba a una escuela pública, a hacerle clase a la gente que no sabía leer y escribir. Ese era el héroe Arturo Prat. Y por supuesto hizo clases desde el año 75 al 78 a gente que no sabía leer. El año 78 no pudo seguir haciendo eso porque lo mandaron a hacer un trabajo de servicio secreto a Argentina para averiguar qué pasaba el año 78, un año antes de que se iniciara la Guerra del Pacífico. A los 27 años, a los 30 años entonces, esa gente en Argentina, y a los 31 años muere en la Esmeralda defendiendo nuestra nación. Este es el hombre del cual algunos se ríen. Qué espectacular. Mi héroe preferido. No puedo dejar de aprovechar esto. Cuando pensamos en la misión y en el deber, hermanos, yo meditaba en la porción que leíamos. Y de alguna manera la Biblia nos muestra que el Señor, cuando viene a la tierra, Él viene con una misión y viene con un deber. Palabras que ahora como que no están muy en boga. El tema del deber, el tema de la responsabilidad, el tema del cumplimiento, el tema de asumir el peso de tus deberes, como que no está muy de moda. No es muy bien visto en este tiempo, como que es un mensaje pasado. El tema de que yo no cumplo por lo que otros dicen, yo cumplo porque es mi responsabilidad cumplir. Y la Biblia dice, por poner algunas de nuestras muchas responsabilidades, que si yo trabajo, dice que no debo trabajar como para mi empresa que me tiene el contrato, ni para mi supervisor, ni para mi jefe. Yo debo trabajar como si trabajara haciendo una pega para el Señor, dice la Biblia. Y si yo hago una pega para el Señor, debo hacerlo no mediocremente, debo hacerlo con excelencia. Debo poner mi mejor esfuerzo en cumplir mi responsabilidad. Entonces, cuando uno piensa en esto, uno dice, ¿cuánta expertise ha puesto Dios en mi vida? ¿Cuáles son mis capacidades? Cuando yo fui y tuve el privilegio que algunos no tienen de formarme en la universidad, o formarme en un instituto, o formarme en algún lugar profesional, o en una institución militar, ¿cuántos conocimientos recibí? ¿Y cuántos de esos conocimientos los estoy usando legítimamente y correctamente? ¿Soy yo de los que capean? ¿Soy yo de los que me escondo? ¿O soy de los que hago bien la pega? Entonces, cuando uno mira la misión, el trabajo, la labor del Señor, entonces uno puede perfectamente rememorar las actitudes de este hombre espectacular, que es nuestro héroe naval más importante, y decir, qué espectacular, qué genial ver una persona que hace bien la pega, que cumple bien con su deber, que no anda escabullendo su responsabilidad. Entonces, cuando nosotros miramos el mensaje del Evangelio, cuando miramos lo que dice la Biblia, cuando tenemos tantas cosas que aprender de la Biblia, hay una verdad central que usted y yo debemos saber. Jesucristo tuvo una misión y tuvo un deber. Y ese deber tiene que ver con algunos elementos que quiero compartir rápidamente en esta mañana. Versículo 11 de la porción que estábamos leyendo. ¿Cuál es la misión del Señor? Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esa es la misión del Señor. Cuando Él viene a la tierra, viene a cumplir una tarea. De hecho, hay muchos comentarios respecto a la forma como Jesús muere. El Señor pudo haber muerto de diversas formas, pero lo que era inevitable es que Jesús tenía que morir, porque a eso había venido. Y cuando uno de repente mira y percibe y trata de pensar en el Jesús de Belén, en el Jesús del nacimiento, con los pastores que le van a ver, y ese cuadro que es tan tierno, hermano, tiene una marca y está amarrado indefectiblemente al Gólgota. No hay otra opción. Cuando Él viene y se hace hombre y se hace carne y es parte de nosotros, Él no viene simplemente a hacer milagros para ser admirado o que le den palabras de reconocimiento. Él viene con una sola misión. Viene a hacerse hombre, a participar con nosotros para después morir en la cruz. La misión del Señor es morir en la cruz. ¿Qué misión más compleja? ¿Qué misión más difícil? ¿Qué misión más sobrecogedora? Pensar que un bebé tan tierno como el que nace en los brazos de María, después su norte, su futuro, y se lo profetizan a María, le dice, en algún momento una espada va a atravesar tu corazón.
¿Cómo se sentiría María cuando vio a Jesús colgado de la cruz? Porque a veces cuando una madre sabe que un hijo tuvo una vida imperfecta, lleno de delitos, a lo mejor las mamás a veces terminan rindiéndose y dándose cuenta que su hijo le salió, siempre sale una oveja negra, dicen en la parvada, y por eso sufre y lo asume. Pero ¿qué había hecho Jesús para ser colgado? Pero esa era su misión. Su misión era venir a dar su vida. Tal como lo dice el versículo 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces aquí el texto hace un paralelo con aquellos que no son los verdaderos pastores. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor viene? Versículo 13. Dice lo siguiente: así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Sabe por qué viene el Señor? ¿Sabe por qué Jesús viene a dar su vida por nosotros? Ahí lo dice el texto. Es cosa de leer el texto, dice. Así que el asalariado huye porque es asalariado. A él le pagan un sueldo, pero no está dispuesto a arriesgar nada, pues total es por plata. No hay algo que nace del corazón. Sin embargo, en el caso de Jesús no es así. Al asalariado no le importan las ovejas. Si alguien viene, las arrebata, las mata o les hace un daño, no le importa. Pero al Señor sí le importamos. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. De eso se lee claramente que al Señor sí le importamos. Es solo texto, hermano. Mire qué verdad más maravillosa, ¿sabe? Al Señor le importa nuestra vida. Al Señor le importa lo que me pasa. Al Señor le importa a mis hijos. Al Señor le importa lo que sueño. Al Señor le importa mi trabajo, dónde voy, cuáles son mis anhelos. Al Señor le importa lo que me sucede. Y yo creo que cuando uno encuentra este versículo y lo entiende en profundidad, uno puede decir: gracias, Señor, que te importa lo que me sucede. ¿Sabe que hay movimientos teológicos que dicen que Dios creó la tierra, el cielo, le dio reglas al mundo y todo, después se fue y nunca más se preocupó de nosotros? Sin embargo, aquí la Biblia dice que ese es el asalariado, pero no es el Señor. El Señor que vino a dar su vida por nosotros, la vino a dar porque a Él le importamos. A Él le importa lo que a usted le sucede. Y es una palabra que a nosotros debiera traer consuelo en nuestras vidas. Porque cuántas veces cuando estamos en medio de la prueba y la dificultad, nos sentimos que parece que no pasara nada con nadie, como que nadie se enterara. ¿Sabe? Al Señor le importa y Él está enterado de lo que estamos viviendo. No hay ningún momento de nuestra vida que Él no lo conozca. No hay ningún momento en que no esté atento a nuestras preocupaciones. No hay ninguna lágrima que hayamos derramado que el Señor no haya visto, porque a Él le importamos. Y eso es una verdad maravillosa. La razón por que Él vino a buscarnos es porque a Él le importamos. Entonces, no es un atributo nuestro. Al Señor no le importamos por algo bueno que tengamos. Si el Señor buscara en algún atributo en nosotros para justificar su venida, dar su vida, no encontraría, hermanos, absolutamente nada. Todo es fruto de su amor y de su naturaleza. Él es amor, Él está preocupado por las criaturas que en la tierra estaban lejos de Él. Dice la Biblia que nos habíamos alejado así como un rebaño de ovejas que no tiene pastor. Cada uno partió para el lado que estaba vuelto. Y el Señor lo que hizo, vino a reunirnos porque a Él le importamos. ¿Ha pasado algún momento en su vida que usted siente que no tiene apoyo de nadie? Que parece que a usted lo que está viviendo no le importa a nadie. Hoy día usted debe aprender algo de la palabra. Al Señor sí le importa lo que a usted le sucede. Al Señor le importa lo que a mí me sucede. El Señor es testigo. Él está preocupado de lo que me acontece. Él está preocupado de mis tristezas y de mis alegrías. Al Señor le importamos. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Versículo 14. Mire lo que dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. La parte de Dios está descontada. Él conoce nuestra vida, conoce nuestros sueños, conoce lo que nos sucede en nuestros planes. Incluso la Biblia dice que Él conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Eso es muy profundo, hermano. Eso es muy profundo. ¿Sabe por qué? Porque una intención es como una tendencia que podemos tener que todavía no se forma ni siquiera en una idea ordenada. No tenemos como queremos ir para un lado. El Señor ya conoce eso. Antes que tengamos un plan, antes que tengamos algo bien estructurado, el Señor ya lo conoce perfectamente.
Él conoce nuestras intenciones, lo que sucede en nuestra vida. La pregunta que nos incumbe a nosotros es si nosotros cumplimos con nuestra parte de este versículo. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. El Señor nos conoce absolutamente. Y dice, y las mías me conocen. ¿Conocemos nosotros al Señor? En nuestra forma de pensar el mundo, ¿lo conocemos realmente? ¿Llegamos a entender qué es lo que es Dios en nuestra vida? ¿O qué es lo que es Dios en el universo? ¿Qué es lo que es Dios para mí, para mi familia? ¿Qué es lo que es Dios? ¿En qué participa Dios con nosotros? Porque si conociéramos al Señor, entonces a veces tendríamos una actitud diferente a la que tenemos. La Biblia dice que Él sabe que somos polvo, conoce nuestras debilidades. Conoce que de repente nos deprimimos, que de repente nos bajoneamos, que de repente sentimos que ya como que no teníamos fuerzas para seguir. Pero si nosotros conociéramos de verdad al Señor, ¿sabe? Tendríamos una certeza. A pesar de estar en la peor circunstancia, podríamos mantener nuestra fe inquebrantable. Y hay muestras en el texto bíblico de hombres que tenían claro quién era Dios. Hombres que demuestran en su lenguaje y en la forma como se expresan su percepción del Dios al cual sirven. Uno de los textos más espectaculares de un hombre en prueba, un hombre en dificultad, es un texto del libro de Job. Cuando Job está en el peor momento de su prueba, cuando está más terriblemente destruido, físicamente, socialmente, económicamente, su esposa lo dejó, está en la peor condición. Se atreve a declarar algo que él conoce de Dios. ¿Sabe lo que dice Job cuando ya está en el peor momento? Cuando es probable que hasta su vida está en peligro, él hace una declaración notable. Y él dice así: yo sé que mi Redentor vive. Siempre me he imaginado, y lo he repetido muchas veces cuando enseño sobre esto, que cuando Job dice esto, es como si estuviera en el piso, Satanás le tuviera el pie encima y lo está aplastando diciendo, te voy a matar. Y de abajo del pie del enemigo, este hombre declara esto, hermano. A mí me puedes matar, haz lo que quieras conmigo. Pero te voy a decir una cosa, yo sé que mi Redentor vive. Sé que tengo un Dios poderoso. Y le dice, y con estos mismos ojos lo voy a ver. Eso es conocer a Dios. Conocer a Dios, hermano, significa que cuando tú estás en el peor momento, puedes seguir confiando en que Él a ti te conoce y que sabe cuál es tu situación. Que cuando estamos en el momento más angustioso, cuando tenemos a nuestro ser querido en la peor circunstancia y nuestro corazón se aprieta por el sufrimiento, sabemos que hay un Dios poderoso que tiene el control de la circunstancia. Y esto no es fácil. No es fácil confiar en medio de la dificultad. No es fácil confiar en medio de la estrechez, de la prueba, de la enfermedad. No es fácil, hermanos. Pero sin embargo, este texto es maravilloso. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y las mías, las que son mis ovejas de verdad, me conocen. ¿Qué debiéramos conocer de Dios? Para Él no hay nada imposible. ¿Qué debiéramos conocer de Dios? Él nunca se va a olvidar de mí. ¿Qué debiéramos conocer de Dios? Aunque esté todo oscuro, las circunstancias estén en contra, Dios va a abrir una puerta de salida. ¿Qué debiéramos conocer de Dios? Que aunque tenga el peor de los diagnósticos médicos, la última palabra no la tienen los hombres, la última palabra la tiene el Señor. ¿Qué debiéramos conocer de Dios? Que cuando tu situación familiar o matrimonial o económica está en el fondo destruida, aún hay una esperanza que se llama Jesucristo. Eso debiéramos conocer de Dios. Entonces, si tú y yo miramos para atrás, podemos ver circunstancias de nuestra vida cuando estaba todo perdido. Cuando estaba todo perdido. Y alguien vino a levantarnos. Entonces, eso debiéramos conocer de Dios. Nuestro Dios no es un Dios pequeño, no es un Dios débil, no es un Dios que se olvida, no es un Dios que se queda dormido, como cuando el profeta se reía de los dioses paganos. Decía, a lo mejor tu Dios está dormido o está haciendo alguna necesidad que no te puede responder, grita más fuerte. No, nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios que conoce nuestra necesidad.
¿Conoce usted a su Dios? ¿Conozco yo a mi Dios? Es un imperativo que conozcamos al Señor porque Él sí nos conoce. Él conoce nuestra necesidad. ¿De qué rebaño somos nosotros? Porque la Biblia habla de 2 rebaños. Versículo 15. Dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas. Aquí el Señor habla de 2 tipos de ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Con quién está hablando? Está hablando con judíos. Y Él dice que tiene otras ovejas. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sabe, hermano? No somos del rebaño original. No somos de los que estábamos invitados original. En la primera lista de invitados, si usted busca en la lista, nuestro nombre no aparece. Dios tenía todo preparado, sin duda, porque muchos de esos que estaban invitados, como en la historia de cuando este hombre hace una fiesta muy grande, invita a todas las personas importantes, a las fuerzas vivas de la comuna en ese tiempo, y algunos dicen que no quieren ir, el Señor nos hace problema porque va a cumplir en traer a otros que no estaban invitados. Y esto nos hace, nosotros nos debiera ser más agradecidos con Dios, porque originalmente no era el plan original. Dios siempre tuvo un plan, pero en la mente de los hombres nosotros no estábamos considerados. En la mente religiosa de Israel, Dios tenía una relación con Israel y nada más, el resto de la gente no tenía oportunidad. Pero Dios es tan bueno que Él abrió una puerta para nosotros, para los que no somos judíos. Dijo, son bienvenidos ustedes también. Y yo de los 2 rebaños voy a hacer un solo rebaño y habrá un solo pastor. Y eso es un privilegio, hermanos. Cuando nosotros miramos lo que hace el Señor, eso es un privilegio de parte de Dios. Que Él haya tenido la misericordia de alcanzarnos con su salvación. Que Él haya tenido la misericordia de poder alcanzar a un pueblo que no era parte de su pueblo. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y allá abre una puerta para todos los que no estábamos en la lista. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos rebaño de Dios. Le dio derecho a ser hechos ovejas del Señor. Nos metió en el mismo grupo y nos hizo partícipe a través de la sangre que Él derramó en la cruz. ¿Cuál es la autoridad de su misión? Versículo 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Qué tremenda expresión de la palabra. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta es una de las verdades más grandes del Evangelio. Cuando uno comienza a estudiar la vida de Jesús, uno termina llegando a la conclusión de que cómo es posible que Judas y que Pedro lo negó y que estaban los romanos y que después vino Poncio Pilato, como que muchas personas involucradas en el sacrificio del Señor. Pero aquí hay una declaración enorme, enorme. Porque cuando vemos a tantos hombres involucrados en la muerte de Jesús, cuando vemos a los fariseos, cuando vemos al Sanedrín, cuando vemos a Judas vendiéndolo, cuando vemos a Pilato que no lo quiere rescatar, a pesar de que la esposa le dice, no te metas con este justo, entonces uno dice, oh, pobre Jesús que lo llevaron para allá y al final lo condenaron. Pero aquí, ¿sabe? Esta porción nos enseña una verdad de la palabra enorme. Las circunstancias como Jesús llega a la cruz a morir son variadas. Hay mucha gente involucrada. Pero si hay una cosa que nosotros que debiéramos conocer a nuestro Señor, debiéramos saber, pero en forma absolutamente clara, es que a Él no lo llevan a la cruz. No es que lo ponen en la cruz. No es que lo obliguen a ir a la muerte. No. ¿Sabe lo que hace? Dice el Señor que Él de su autoridad. ¿Cuál es su autoridad? Él tiene autoridad y Él ofrece su vida como sacrificio por nosotros. El Dios, el Señor al cual usted y yo servimos, no es un Dios debilucho que lo llevaron, lo golpearon y le pusieron la corona de espinas. Y todo eso es verdad, hermano. Pero cuando se percibe esa realidad,
Se observa como un Jesús débil, como un Jesús que lo llevaron, lo empujaron, lo palmetearon, le pegaron y el pobrecito, como era débil, estaba ahí. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, yo tengo autoridad para poner mi vida y para volverla a tomar. Cuando yo muero en la cruz, dice, no muero porque alguien me lleve a la cruz. Yo voy a la cruz por mi propia voluntad. Yo voy a ofrecerme como un sacrificio por ustedes. Yo voy a ponerme en un lugar para que ustedes no sufran lo que yo tuve que sufrir. Por eso hay un concepto que estudiamos siempre de la Biblia, que es el concepto de la sustitución. En el concepto de sustitución, entonces, uno ocupa el lugar de otro. Desde el Antiguo Testamento, entonces, estaba puesta en la mente de los judíos de que cuando ellos hacían un sacrificio, traspasaban sus pecados entonces a un animal, y ese animal era sacrificado. Un animal que era símbolo del verdadero Cordero de Dios. Por tanto, hermano, aquí hay una cosa que hoy día usted y yo debiéramos aprender y agradecer al Señor. A Jesús nadie lo lleva a la cruz por obligación. Él se ofrece como un sacrificio voluntario. Él dice, yo voy a tomar tu lugar. Frente a la culpa, Él carga nuestras culpas. Frente al castigo, Él asume el castigo. Frente a la muerte, Él muere por nosotros. Él muere por nosotros. Él ocupa nuestro lugar. Y nosotros debiéramos decir, Señor, no sé si había entendido bien esta parte. Así que no es Poncio Pilato, ni son los romanos, ni es el Sanedrín. Señor, eres tú caminando hacia un lugar de sacrificio para pagar por nuestros pecados. Por eso están bien dichas las palabras que dice al final, cuando está entregando su alma al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La declaración del Señor es, está todo pagado. Toda la deuda está solucionada. Ya no hay más que pagar. Yo puse el precio con mi cuerpo, con mi vida, con mi sacrificio. Por lo tanto, la autoridad en esta misión del Señor es poner su vida por nosotros. Nadie me quita la vida. Ni los romanos, ni Pilato, ni los judíos, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo ofrezco mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Sabe? A veces cuando uno piensa un poco en el sacrificio de Cristo, yo no sé qué fiesta habrán hecho en los infiernos cuando el Hijo de Dios muere en la cruz. ¡Qué celebración! Al final lo derrotamos. Al final murió. Lo que ellos no sabían es que cumplido el tiempo de la profecía, el Señor va y toma de nuevo con autoridad su vida. Porque esa es la autoridad que tiene del Padre. Él puso su vida y tiene autoridad para volverla a tomar. Y Él resucita al tercer día. Las ataduras que tenían no lo pudieron mantener al lado. Y Él se levanta poderoso. Y ya nunca más con relación con el pecado. Él ha pagado por nosotros. Y cuando Él rompe esas cadenas, hermano, rompe las cadenas que no son de Él. Rompe nuestras cadenas. Son mis cadenas las que Él rompió. Son mis pecados los que Él pagó. Son mis deudas las que Él quemó. Cuando una vez ve esa película de la gente que es tan aficionada al juego y a veces le dan crédito y le van anotando, debe tantos dólares, debe $1,000, $2,000 y siguen, y de repente todos le tienen anotado, ¿sabe? Nuestra deuda era grande, hermanos. Nuestra deuda era grande y el Señor la quemó cuando murió en la cruz del Calvario. Y luego, ¿qué pasa? Y aparece el día de resurrección. El Señor rompe esas cadenas y se levanta con la autoridad que Él tiene. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Podía haber evitado? ¿Podía haber huido? ¿Podía haber rechazado el haber cargado nuestros pecados? Todo eso podría haber pasado. Pero ¿sabe lo que pasaba con el Señor? Había una misión y había un deber. Cosas que ahora no son muy bien vistas. Nos cuesta asumir nuestra misión y nuestro deber. La pregunta que debiéramos hacernos: yo tengo una misión, tengo un deber. Como ser humano caminando por este mundo, ¿cuál es mi misión más importante? ¿Cuál es mi deber? No, yo tengo que jugármela por mis chiquillos. Yo tengo que esforzarme para que estudien. No, si yo obtuve estudio de enseñanza media, mis hijos tienen que hacer más que yo, así que tengo que esforzarme para mandarlo a la universidad. Y esa es mi misión.
Yo tengo que dejarlos bien aperados, ojalá con unas 2 o 3 casas digamos, de herencia, porque esa es mi misión. Y a lo mejor los seres humanos pueden hacerse 1000 misiones. ¿Sabe? Para los creyentes hay una sola misión que es trascendente. La misión es que mi hijo, mi hija, los hijos de mis hijos, las hijas de mis hijos y los hijos de mis hijos, y así por todo el tiempo hasta que venga el Señor, deben conocer cómo volver a encontrarnos. Esa es mi principal misión. Cuando hemos puesto tanto esfuerzo, hermano, en comprarle la ropa adecuada, los buzos deportivos adecuados, las zapatillas para que no se le deformen los pies, las poleras para que no transpiren, los gorros para que estén abrigados, para que no les dé sinusitis, y tantas cosas que hacemos, hermanos, que son buenas cosas, no son malas. ¿Sabe? Esa no es su misión principal. Esa no es mi misión principal. ¿Sabe cuál es mi misión principal? Que conozcan a Jesucristo como su Salvador. Esa es la principal misión. La principal misión que yo tengo es que ellos conozcan el camino de salvación. Porque la vida pasa muy rápido, dice la Biblia, y volamos rápidamente. Cuando lleguen nuestros hijos al final de su vida, van a conocer el camino, van a tener el mensaje, van a tener el testimonio. Mis nietos y mis bisnietos, los que vengan después de mí hasta que Cristo venga, van a conocer el plan de salvación. La misión de cada uno de nosotros es mostrar a Jesucristo a los que son nuestra responsabilidad. Y a lo mejor usted piensa en su familia y dice, están tan lejos del Señor. Hay tanta gente que no conoce al Señor. Y veo como difícil la misión. Entonces, si usted piensa, por ejemplo, en su familia, que no todos son cristianos, sus hermanos, sus hermanas, sus sobrinos, sus hijos, sus hijas, sus nietos, está todo en contra. Entonces, déjeme decir unas palabras que se me acaban de ocurrir. Se me acaban de ocurrir. Muchachos, la contienda es desigual. Pero ánimo y valor. Nunca nuestra bandera se ha arriado ante el enemigo. Y yo espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, voy a seguir cateteándole a mis hijos que sirvan a Dios. Voy a seguir orando por ellos. Cada día. Nunca me voy a rendir. Y cuando yo no esté en esta tierra, cuando ya mi voz no suene, espero que mis hijos sigan hablando de este mensaje de salvación. Porque la única forma de que yo los pueda abrazar y que los pueda conocer cuando yo no esté aquí, es que ellos conozcan al Señor. Esa es nuestra misión principal, hermano. Y sepa que no es una misión fácil. Porque el enemigo nos quiere robar lo más valioso que tenemos, que son nuestras familias. Por lo tanto, hoy más que nunca tenemos que mantenernos dependiendo del Señor para que Él tome el corazón de los que amamos. Y algún día todos estemos juntos alabando y bendiciendo al Señor. Incline su rostro, tengamos un momento de oración.